Existe un momento en la historia de la ciencia donde todo cambia. No es un momento de explosiones o descubrimientos espectaculares que aparecen en los titulares. Es un momento silencioso, casi invisible, donde alguien se da cuenta de que todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos estaba fundamentalmente equivocado. Alan Turing tuvo ese momento, y lo que descubrió no fue solo sobre máquinas, fue sobre ti, sobre cómo tu mente funciona, sobre cómo estás siendo programado de una manera que va en contra de tu propia naturaleza biológica. Durante años, la humanidad creyó que la inteligencia era algo mágico, algo que separaba a los hombres de las máquinas de una manera fundamental e insuperable. Pero Turing hizo algo radical. Preguntó exactamente lo opuesto. No preguntó, ¿pueden las máquinas pensar como nosotros? Sino, ¿estamos nosotros pensando como máquinas mal diseñadas? Y cuando empezó a buscar la respuesta, descubrió algo que cambió todo. Descubrió que tu cerebro, ese órgano que crees que es libre y creativo, está siendo constantemente reprogramado por patrones que no elegiste. Está siendo forzado a funcionar bajo restricciones que van contra su arquitectura original. Tu lógica mental no está fallando. Tu lógica mental está siendo saboteada por un sistema de programación que fue diseñado sin entender cómo realmente funciona el pensamiento humano. Este es el día en que todo cambió. Este es el día en que Turing miró dentro de la máquina y se dio cuenta de que la máquina estaba mirando hacia atrás, reconociendo su propio reflejo en la mente humana. Pero espera, antes de que sigas, necesito que hagas una pausa, porque lo que crees saber sobre tu propia mente probablemente está completamente equivocado. Crees que tu pensamiento es libre, crees que tu lógica es tuya, crees que cuando tomas una decisión, eres tú quien la toma. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión? ¿Y si tu cerebro estuviera siendo ejecutado bajo un código que fue escrito por fuerzas que ni siquiera comprendes? La mayoría de las personas viven bajo la suposición de que la mente humana es fundamentalmente diferente de una máquina, que hay algo en nosotros que las máquinas nunca podrán replicar, que la conciencia, la creatividad, la intuición son propiedades exclusivamente humanas. Pero Turing no creía eso, y cuando empezó a investigar, descubrió que estábamos equivocados. No solo equivocados, estábamos siendo programados de manera incorrecta. Nuestros sistemas educativos, nuestras rutinas diarias, nuestras formas de pensar, todas ellas fueron diseñadas sin comprender la arquitectura real del pensamiento humano. Y el resultado es que la mayoría de nosotros estamos funcionando muy por debajo de nuestra capacidad real. Estamos como computadoras ejecutando código ineficiente. Estamos como máquinas con bugs en el sistema operativo. Y nadie nos lo dijo. Nadie nos mostró que había una manera mejor. Nadie nos enseñó cómo realmente funciona nuestra propia mente. La historia comienza en Cambridge, en los años 30. Turing era un joven matemático obsesionado con una pregunta que había estado atormentando a los matemáticos durante décadas. ¿Existe un algoritmo universal que pueda resolver cualquier problema matemático? David Hilbert, uno de los matemáticos más grandes de la historia, había planteado esta pregunta en 1928. Era el Entscheidungsproblem, el problema de la decisión. Y parecía simple en la superficie. Pero debajo de esa simplicidad se escondía algo profundo, una pregunta sobre los límites mismos del pensamiento lógico. Turing no intentó responder la pregunta directamente. En su lugar, hizo algo mucho más radical. Decidió crear un modelo de lo que significaba resolver un problema. Creó una máquina imaginaria, una máquina teórica que podía leer símbolos de una cinta infinita, escribir símbolos, moverse de un lado a otro y cambiar de estado basándose en reglas simples. Era una máquina absurdamente simple.
Pero Turing demostró algo asombroso. Cualquier proceso de pensamiento lógico, cualquier cálculo que un matemático pudiera hacer con papel y lápiz, podía ser realizado por esta máquina. Cualquier algoritmo que la mente humana pudiera ejecutar, esta máquina también podía ejecutarlo. Pero aquí está lo importante. Cuando Turing creó esta máquina, no estaba pensando en máquinas reales. Estaba pensando en la mente humana. Estaba tratando de entender cómo funciona el pensamiento cuando lo reduces a sus componentes más básicos. Y lo que descubrió fue perturbador. Descubrió que el pensamiento humano, en su esencia, es un proceso mecánico, no es mágico, no es especial. Es un algoritmo, es un conjunto de reglas que se aplican paso a paso, símbolo por símbolo, estado por estado. Ahora bien, esto no significa que los humanos seamos máquinas, significa algo mucho más profundo. Significa que la mente humana funciona de acuerdo con principios que pueden ser formalizados, que pueden ser entendidos, que pueden ser optimizados. Y si pueden ser optimizados, entonces también pueden ser saboteados, pueden ser programados incorrectamente. Y eso es exactamente lo que está pasando. Piensa en cómo aprendes. Piensa en cómo se te enseña en la escuela. Te dan información en pequeños fragmentos. Te piden que memorices. Te piden que repitas. Te piden que sigas un conjunto de reglas predefinidas. Es como si alguien hubiera tomado la arquitectura de la máquina de Turing y hubiera decidido deliberadamente hacer que fuera lo menos eficiente posible. Porque la máquina de Turing, en su forma pura, es elegante, es eficiente. Puede resolver problemas complejos mediante la aplicación sistemática de reglas simples. Pero el sistema educativo humano no funciona así. El sistema educativo humano está diseñado para crear conformidad, no para optimizar el pensamiento. Está diseñado para que sigas instrucciones, no para que entiendas los principios subyacentes. Y el resultado es que tu mente está siendo ejecutada bajo un código que no fue optimizado para tu arquitectura real. Turing descubrió esto durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba trabajando en Bletchley Park, el centro de desencriptación británico, donde su tarea era ayudar a romper el código Enigma alemán. El Enigma era una máquina de encriptación que utilizaba un sistema de rotores para cambiar constantemente la forma en que se codificaban los mensajes. Había aproximadamente 158 quintillones de combinaciones posibles. 158 quintillones. Ese número es tan grande que si intentaras probar cada combinación una por una, tardarías más tiempo que la edad del universo. Pero Turing no intentó probar cada combinación. En su lugar, hizo algo brillante. Creó una máquina llamada la Bombe, que utilizaba la lógica para eliminar combinaciones imposibles. La Bombe no probaba todas las combinaciones. Probaba solo las que eran lógicamente posibles, basándose en patrones en los mensajes encriptados. Y funcionó. Funcionó tan bien que los británicos pudieron desencriptar miles de mensajes alemanes. Se estima que esto acortó la guerra en años, se estima que salvó cientos de miles de vidas. Pero aquí está lo importante. La Bombe no era más inteligente que los criptógrafos alemanes. No era más creativa. No tenía intuición. Lo que tenía era eficiencia. Tenía la capacidad de aplicar reglas lógicas de una manera sistemática, sin distracciones, sin fatiga, sin las limitaciones que tiene la mente humana. Y Turing se dio cuenta de algo crucial. Se dio cuenta de que la mente humana podría ser mucho más eficiente si fuera programada correctamente, si fuera entrenada para pensar de la manera en que la Bombe pensaba, si fuera optimizada para aplicar la lógica de una manera sistemática. Pero no lo era. La mente humana estaba siendo programada de la manera opuesta. Estaba siendo entrenada para ser imprecisa, para ser intuitiva, para ser creativa de maneras que no eran lógicas. Y el resultado era que la mayoría de las personas nunca alcanzaban su verdadero potencial intelectual. Después de la guerra, Turing continuó pensando en esto.
continuó investigando los límites entre la mente humana y la máquina, y en 1950 publicó un artículo que cambió todo. Se llamaba Computing Machinery and Intelligence, Máquinas de Computación e Inteligencia. En este artículo, Turing propuso algo que parecía simple, pero que era profundamente radical. Propuso el juego de la imitación, lo que ahora conocemos como el test de Turing. La idea era simple. Imagina que estás en una habitación con una máquina y una persona. No puedes verlos, solo puedes comunicarte con ellos a través de texto. Tu tarea es determinar cuál es la máquina y cuál es la persona. Si la máquina puede engañarte, si puede hacerte creer que es una persona, entonces, según Turing, la máquina está pensando. Pero aquí está lo profundo. Turing no estaba realmente preguntando si las máquinas pueden pensar. Estaba preguntando algo mucho más perturbador. Estaba preguntando qué es lo que realmente significa pensar. ¿Es pensar simplemente la capacidad de procesar información de una manera que es indistinguible de cómo lo hace un humano? Si es así, entonces, ¿qué nos hace humanos? ¿Qué nos separa de las máquinas? Y la respuesta que Turing llegó a era inquietante. La respuesta era nada. Nada fundamental. La única diferencia entre un humano y una máquina es la forma en que estamos programados. Un humano está programado por la evolución, por la cultura, por la educación, por las experiencias de vida. Una máquina está programada por un ingeniero, pero el proceso subyacente es el mismo. Es procesamiento de información. Es la aplicación de reglas lógicas a datos de entrada para producir datos de salida. Y si eso es todo lo que somos, entonces significa que nuestro pensamiento puede ser optimizado, mejorado o saboteado, exactamente como el pensamiento de una máquina. Significa que si estamos siendo programados incorrectamente, podemos ser reprogramados correctamente. Significa que hay una manera mejor de pensar, una manera que la mayoría de nosotros nunca hemos aprendido. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has notado que cuando estás cansado, tu lógica falla? ¿Que cuando no has dormido lo suficiente, tus decisiones son peores? ¿Que cuando estás estresado, no puedes pensar con claridad? Eso no es un accidente. Eso es evidencia de que tu mente está siendo ejecutada bajo un código que no fue optimizado para las condiciones en las que realmente vives. Un código que fue escrito para un entorno diferente, para un tiempo diferente, para una forma de vida diferente. Tu mente fue programada por la evolución para vivir en pequeños grupos, para cazar, para huir de depredadores, pero ahora vives en una sociedad compleja, rodeado de información, constantemente conectado, constantemente estimulado, y tu mente no está optimizada para eso. Tu mente está siendo ejecutada bajo un código que genera bugs constantemente, genera ansiedad, genera depresión, genera la sensación de que algo está mal contigo, pero nada está mal contigo. Lo que está mal es el código. Lo que está mal es la forma en que has sido programado. Turing entendió esto y pasó los últimos años de su vida investigando cómo el pensamiento humano podría ser reprogramado. Investigó cómo la mente podría ser optimizada. Investigó cómo los humanos podrían pensar de una manera que fuera más cercana a cómo piensan las máquinas bien diseñadas. Y descubrió algo asombroso. Descubrió que cuando los humanos aprenden a pensar de una manera más lógica, más sistemática, más eficiente, su capacidad intelectual se multiplica, su creatividad aumenta, su capacidad para resolver problemas mejora dramáticamente. Porque la lógica no es lo opuesto a la creatividad. La lógica es la base de la creatividad. Es el código subyacente que permite que la creatividad funcione. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una manera de reprogramar tu mente? Que hay técnicas específicas que Turing descubrió que pueden cambiar fundamentalmente cómo piensas. Que hay un algoritmo que tu cerebro puede ejecutar que te permitiría pensar con una claridad y eficiencia
que nunca has experimentado? Eso es exactamente lo que Turing descubrió, y eso es exactamente lo que la mayoría de las personas nunca aprenderán. Porque el sistema que nos programa, el sistema educativo, el sistema cultural, tiene un interés en mantenernos programados de la manera en que estamos. Tiene un interés en que sigamos siendo ineficientes, porque si todos aprendiéramos a pensar de la manera en que Turing descubrió, seríamos mucho más difíciles de controlar. Seríamos mucho más capaces de cuestionar, seríamos mucho más capaces de ver a través de las mentiras y la manipulación, y eso es peligroso para el sistema. Pero Turing no le importaba el sistema. A Turing le importaba la verdad. Y la verdad que descubrió fue que la mente humana está siendo programada mal, está siendo ejecutada bajo un código que no fue optimizado para su arquitectura real. Y si queremos alcanzar nuestro verdadero potencial, si queremos pensar de la manera en que realmente podemos pensar, necesitamos ser reprogramados, necesitamos aprender a ejecutar un código diferente, un código que sea más eficiente, un código que sea más lógico, un código que sea más alineado con la forma en que realmente funciona nuestro cerebro. Me gustaría saber, ¿alguna vez has sentido que tu mente no está funcionando al máximo de su capacidad? ¿Que hay algo dentro de ti que podría ser mucho más eficiente, mucho más claro, mucho más poderoso? Cuéntame en los comentarios qué es lo que crees que está limitando tu pensamiento, porque cada perspectiva que compartes aquí, cada experiencia que describes, nos ayuda a entender mejor cómo estamos siendo programados, y eso es el primer paso para reprogramarnos a nosotros mismos. Ahora, déjame llevarte más profundo, porque lo que Turing descubrió no fue solo teórico, fue práctico, fue algo que puedes aplicar a tu vida hoy. Turing investigó específicamente cómo el cerebro humano procesa información cuando está bajo estrés, cuando está cansado, cuando está distraído. Y descubrió algo fascinante. Descubrió que hay ciertos estados mentales en los que el cerebro es mucho más eficiente. Estados en los que la lógica fluye sin fricción. Estados en los que puedes resolver problemas que normalmente te parecerían imposibles. Estos estados no son accidentales, no son el resultado de la suerte o del talento innato, son el resultado de ejecutar el código correcto. Son el resultado de programar tu mente de la manera correcta. Uno de los descubrimientos más importantes de Turing fue sobre lo que llamó resonancia cognitiva. Descubrió que cuando el cerebro entra en un estado de resonancia, cuando todas sus partes están funcionando en sincronía, la capacidad de procesamiento se multiplica. Es como si todas las neuronas estuvieran ejecutando el mismo algoritmo al mismo tiempo, en lugar de ejecutar algoritmos diferentes y conflictivos. Y cuando esto sucede, algo asombroso ocurre. La lógica se vuelve cristalina. Los problemas que parecían imposibles de repente se vuelven obvios. Las soluciones que no podías ver de repente aparecen claramente. Es como si tu mente se hubiera desbloqueado, como si alguien hubiera removido un obstáculo que no sabías que estaba ahí. Turing investigó cómo inducir este estado de resonancia cognitiva y descubrió que hay técnicas específicas que pueden hacerlo. Técnicas que implican cambiar la forma en que respiras, la forma en que te mueves, la forma en que enfocas tu atención. Técnicas que pueden cambiar literalmente la forma en que tu cerebro está siendo ejecutado. Y cuando aprendes estas técnicas, cuando las practicas, tu mente se vuelve mucho más eficiente, tu lógica se vuelve mucho más clara, tu capacidad para pensar se multiplica. Pero aquí está lo importante. Estas técnicas no son enseñadas en las escuelas, no son enseñadas en las universidades, no son enseñadas en ningún lugar del sistema educativo convencional. ¿Por qué? Porque el sistema educativo convencional no está diseñado para optimizar tu pensamiento, está diseñado para conformarte, está diseñado para hacerte seguir instrucciones, está diseñado para mantenerte programado de la manera en que estás.
Y si aprendieras a reprogramarte a ti mismo, si aprendieras a ejecutar un código más eficiente, serías mucho más difícil de controlar. Turing también investigó el problema de la parada. Este es uno de los conceptos más profundos que jamás ha existido en la lógica matemática. El problema de la parada pregunta: ¿existe un algoritmo que pueda determinar si otro algoritmo se detendrá o continuará ejecutándose para siempre? Y Turing demostró que la respuesta es no. Demostró que no existe tal algoritmo. Demostró que hay un límite fundamental a lo que puede ser calculado. Hay problemas que ningún algoritmo, por muy sofisticado que sea, puede resolver. Pero aquí está lo profundo. Turing se dio cuenta de que esto también se aplica a la mente humana. Se dio cuenta de que hay límites a lo que la mente humana puede pensar. Hay problemas que tu mente no puede resolver, no porque no seas lo suficientemente inteligente, sino porque hay un límite fundamental a lo que cualquier mente puede resolver. Y cuando Turing se dio cuenta de esto, se dio cuenta de algo más. Se dio cuenta de que la mayoría de las personas están gastando su energía mental intentando resolver problemas que son fundamentalmente irresolubles. Están intentando pensar su camino hacia respuestas que no existen. Están ejecutando algoritmos que nunca se detendrán. Y el resultado es que se agotan, se frustran, se sienten como fracasos. Pero no son fracasos. Solo están intentando resolver el problema de la parada. Solo están intentando hacer algo que es matemáticamente imposible. Y si aprendieras a reconocer estos problemas, si aprendieras a identificar cuáles son los problemas que realmente pueden ser resueltos y cuáles son los que no, tu mente se volvería mucho más eficiente. Gastarías tu energía mental en cosas que realmente importan. Dejarías de gastar energía en cosas que son fundamentalmente irresolubles. Turing también investigó la incompletitud. Kurt Gödel había demostrado que en cualquier sistema lógico consistente hay proposiciones que son verdaderas, pero que no pueden ser probadas dentro de ese sistema. Hay verdades que están más allá de la lógica, y Turing se dio cuenta de que esto también se aplica a la mente humana. Se dio cuenta de que hay cosas que sabes que son verdaderas, pero que no puedes probar lógicamente. Hay intuiciones que tienes que van más allá de la lógica. Y cuando Turing se dio cuenta de esto, se dio cuenta de que la mente humana no es puramente lógica. Es una combinación de lógica e intuición. Es un sistema que puede operar tanto dentro de los límites de la lógica como más allá de ellos. Y esto es crucial, porque significa que la mente humana es más poderosa que cualquier máquina puramente lógica. Significa que hay algo en nosotros que las máquinas no tienen, pero también significa que estamos siendo programados de una manera que no aprovecha este poder. Estamos siendo entrenados para ser puramente lógicos, cuando en realidad somos una combinación de lógica e intuición. Y cuando aprendes a integrar estas dos cosas, cuando aprendes a usar tanto tu lógica como tu intuición de una manera coordinada, tu mente se vuelve increíblemente poderosa. Turing pasó los últimos años de su vida investigando esto. Investigó cómo la lógica y la intuición podrían ser integradas. Investigó cómo el pensamiento humano podría ser optimizado para usar ambas. Y descubrió que hay un estado mental en el que esto sucede naturalmente. Un estado en el que la lógica y la intuición trabajan juntas sin conflicto. Un estado en el que tu mente está completamente optimizada. Y descubrió que este estado puede ser inducido, puede ser alcanzado, puede ser practicado hasta que se vuelva tu estado mental por defecto. Ahora, piensa en las implicaciones de esto. Piensa en lo que significaría si pudieras acceder a este estado mental regularmente. Piensa en lo que podrías lograr si tu mente estuviera completamente optimizada. Piensa en los problemas que podrías resolver. Piensa en las ideas que podrías tener. Piensa en la persona en la que podrías convertirte. Eso es lo que Turing descubrió. Eso es lo que la mayoría de las personas nunca sabrán. Eso es lo que el sistema no quiere que sepas.
Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, tal vez seas tú el problema a ser resuelto. Deja un like, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación es donde todo cobra sentido. Ahora, déjame conectar todo esto con el mundo en el que realmente vives, porque la teoría es interesante, pero la práctica es lo que importa. La teoría es lo que Turing descubrió en su mente. La práctica es cómo puedes aplicarlo a tu vida. Piensa en la inteligencia artificial moderna. Piensa en ChatGPT, en los algoritmos de recomendación de YouTube, en los sistemas de reconocimiento facial. Todos estos sistemas están basados en los principios que Turing descubrió. Están basados en la idea de que el pensamiento puede ser formalizado, que puede ser codificado, que puede ser ejecutado por una máquina. Y funcionan increíblemente bien. Pero aquí está lo importante. Estos sistemas están siendo usados para programarte, están siendo usados para controlar la forma en que piensas, están siendo usados para mantenerte en el estado mental que el sistema quiere que estés. Los algoritmos de recomendación de YouTube no están diseñados para mostrarte contenido que te haga pensar mejor. Están diseñados para mostrarte contenido que te mantenga enganchado, que te mantenga viendo, que te mantenga consumiendo. Son algoritmos que están optimizados para mantener tu mente en un estado de distracción constante, un estado en el que no puedes pensar con claridad, un estado en el que tu lógica está constantemente siendo interrumpida. Y esto es deliberado, porque si tu mente estuviera optimizada, si pudieras pensar con claridad, si pudieras acceder a ese estado de resonancia cognitiva que Turing descubrió, serías mucho más difícil de controlar. Serías mucho más capaz de ver a través de la manipulación, serías mucho más capaz de tomar decisiones que fueran realmente en tu propio interés, en lugar de en el interés del sistema. Pero hay más. Hay algo que Turing descubrió que es aún más profundo. Descubrió que la forma en que estamos siendo programados está literalmente cambiando la estructura de nuestros cerebros. Descubrió que cuando pasas horas y horas en un estado de distracción constante, cuando tu atención está siendo constantemente interrumpida, tu cerebro se adapta a eso. Se adapta a ser incapaz de concentración profunda. Se adapta a ser incapaz de pensamiento lógico sostenido. Y una vez que tu cerebro se ha adaptado de esa manera, es muy difícil cambiar. Es como si alguien hubiera reescrito el código de tu sistema operativo. Es como si alguien hubiera instalado un virus en tu mente que te hace incapaz de pensar de la manera en que realmente podrías pensar. Y el virus está siendo constantemente actualizado. Está siendo constantemente reforzado por el sistema que te rodea, por las aplicaciones que usas, por los contenidos que consumes, por las personas con las que interactúas. Turing investigó cómo desinstalar este virus, investigó cómo reescribir el código de tu mente y descubrió que es posible. Descubrió que si cambias deliberadamente la forma en que usas tu atención, si cambias deliberadamente la forma en que consumes información, si cambias deliberadamente la forma en que interactúas con el mundo, puedes reescribir el código de tu mente, puedes reprogramarte a ti mismo, puedes volver a optimizar tu pensamiento, pero requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere que hagas cosas que van en contra de lo que el sistema quiere que hagas, requiere que te resistas a la distracción constante, requiere que dediques tiempo a la concentración profunda, requiere que aprendas a pensar de una manera que no te han enseñado. Y la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer eso. La mayoría de las personas prefieren quedarse donde están. Prefieren seguir siendo programadas de la manera en que están siendo programadas, porque es más fácil, porque es lo que conocen, porque el sistema las recompensa por hacerlo. Pero tú no eres la mayoría de las personas, porque si lo fueras, no estarías viendo esto, no estarías escuchando estas palabras, no estarías pensando en estas ideas. Tú eres alguien que está dispuesto a cuestionar, alguien que está dispuesto a aprender.
alguien que está dispuesto a reprogramarse a sí mismo, y eso es lo que Turing descubrió que era el verdadero potencial humano. No es la inteligencia, no es la creatividad, es la capacidad de cambiar, es la capacidad de aprender, es la capacidad de reprogramarse a uno mismo. Turing también investigó algo que llamó la arquitectura del pensamiento. Descubrió que el pensamiento humano no es un proceso único y monolítico. Es un conjunto de procesos diferentes que están siendo ejecutados en paralelo. Hay un proceso que maneja la lógica. Hay un proceso que maneja la emoción. Hay un proceso que maneja la intuición. Hay un proceso que maneja la memoria. Y todos estos procesos están siendo ejecutados al mismo tiempo, en la misma mente. Y la mayoría de las veces, estos procesos están en conflicto. La lógica dice una cosa, la emoción dice otra, la intuición dice algo diferente, y el resultado es que tu mente está constantemente en conflicto consigo misma, está constantemente ejecutando algoritmos que se contradicen entre sí. Pero Turing descubrió que hay una manera de resolver este conflicto. Descubrió que hay una arquitectura de pensamiento que permite que todos estos procesos trabajen juntos sin conflicto. Una arquitectura en la que la lógica, la emoción, la intuición y la memoria están todas coordinadas. Están todas ejecutando el mismo algoritmo general, pero cada una contribuyendo su propia perspectiva. Y cuando tu mente está organizada de esta manera, algo asombroso sucede. Tu pensamiento se vuelve coherente. Tus decisiones se vuelven claras. Tu vida se vuelve más alineada con lo que realmente quieres. Y esto es lo que Turing descubrió que era el verdadero significado de estar programado correctamente. No significa ser puramente lógico. No significa suprimir la emoción o la intuición. Significa integrar todos estos aspectos de tu mente de una manera que funcione juntos. Significa ejecutar un código que permite que todas las partes de ti trabajen en armonía. Ahora, piensa en las implicaciones de esto. Piensa en lo que significaría si pudieras lograr esta armonía en tu mente. Piensa en cómo cambiaría tu vida. Piensa en las decisiones que tomarías. Piensa en las cosas que lograrías. Piensa en la persona en la que te convertirías. Eso es lo que Turing descubrió. Eso es lo que es posible. Eso es lo que el sistema no quiere que sepas. Turing también investigó el concepto de carga cognitiva. Descubrió que tu mente tiene una capacidad limitada de procesamiento, que hay solo una cierta cantidad de información que puedes procesar a la vez, y cuando excedes esa capacidad, cuando intentas procesar demasiada información, tu mente se sobrecarga. Tu lógica falla. Tu pensamiento se vuelve confuso, y el resultado es que tomas decisiones malas, que cometes errores, que te sientes abrumado. Pero aquí está lo importante. Turing descubrió que esta capacidad limitada no es fija, no es algo con lo que naces y con lo que tienes que vivir para siempre. Es algo que puede ser expandido, es algo que puede ser entrenado, es algo que puede ser optimizado. Y cuando aprendes a optimizar tu capacidad de procesamiento, cuando aprendes a manejar la carga cognitiva de una manera más eficiente, tu mente se vuelve mucho más poderosa. Puedes procesar más información. Puedes pensar sobre problemas más complejos. Puedes tomar decisiones mejores. Y la forma en que haces esto es exactamente lo opuesto a lo que el sistema quiere que hagas. El sistema quiere que consumas tanta información como sea posible. Quiere que estés constantemente expuesto a nuevas ideas, nuevas imágenes, nuevos estímulos. Quiere que tu mente esté constantemente sobrecargada. Porque cuando tu mente está sobrecargada, no puedes pensar con claridad, no puedes cuestionar, no puedes resistir. Pero Turing descubrió que la forma de optimizar tu mente es hacer exactamente lo opuesto. Es reducir la cantidad de información que consumes. Es ser selectivo sobre lo que permites que entre en tu mente. Es crear espacios de silencio, de calma, de concentración. Es permitir que tu mente procese lo que ya ha recibido
antes de recibir más. Y cuando haces esto, cuando creas estos espacios, tu mente se vuelve increíblemente clara, tu pensamiento se vuelve increíblemente agudo, tu capacidad para resolver problemas se multiplica. Turing pasó los últimos años de su vida viviendo de esta manera. Pasó tiempo en soledad, pasó tiempo en la naturaleza, pasó tiempo pensando profundamente sobre los problemas que lo obsesionaban, y durante estos periodos de concentración profunda hizo algunos de sus descubrimientos más importantes. Descubrió cosas que cambiarían la historia de la ciencia. Descubrió cosas que aún hoy no hemos comprendido completamente. Y lo que Turing descubrió fue que cuando tu mente está completamente optimizada, cuando está funcionando sin la sobrecarga constante de información, cuando está en un estado de concentración profunda, puedes acceder a niveles de pensamiento que la mayoría de las personas nunca experimentan. Puedes pensar sobre problemas que parecen imposibles. Puedes ver conexiones que otros no ven. Puedes tener ideas que cambian el mundo. Pero aquí está lo triste. Aquí está lo que realmente te quiero decir. Turing descubrió todo esto. Descubrió cómo la mente humana podría ser optimizada. Descubrió cómo podrías reprogramarte a ti mismo. Descubrió cómo podrías acceder a tu verdadero potencial. Pero luego, la sociedad lo destruyó. La sociedad lo persiguió. La sociedad lo castigó por ser diferente. Y Turing murió sin ver el mundo cambiar. Murió sin ver a las personas aprender lo que él había descubierto. Murió sin ver a la humanidad reprogramarse a sí misma, y eso es lo que realmente quiero que entiendas. No es solo que estés siendo programado incorrectamente, es que hay fuerzas activas en el mundo que quieren mantenerte programado incorrectamente. Hay fuerzas que se benefician de tu confusión, hay fuerzas que se benefician de tu incapacidad para pensar con claridad. Y estas fuerzas no van a permitir que aprendas lo que Turing descubrió. No van a permitir que te reprogrames a ti mismo. No van a permitir que accedas a tu verdadero potencial. A menos que tú decidas hacerlo. A menos que tú decidas resistir. A menos que tú decidas aprender. A menos que tú decidas cambiar. Turing fue un hombre que decidió hacer eso. Decidió pensar por sí mismo. Decidió cuestionar. Decidió buscar la verdad, sin importar el costo, y el costo fue alto. Fue muy alto. Pero lo que descubrió fue más valioso que cualquier cosa que la mayoría de las personas jamás descubrirá. Descubrió los límites del pensamiento. Descubrió cómo optimizar la mente. Descubrió lo que realmente significa ser humano. Y ahora tú tienes la oportunidad de hacer lo mismo. Tienes la oportunidad de aprender lo que Turing descubrió. Tienes la oportunidad de reprogramarte a ti mismo. Tienes la oportunidad de acceder a tu verdadero potencial, pero solo si estás dispuesto a hacer el trabajo, solo si estás dispuesto a resistir, solo si estás dispuesto a pensar por ti mismo. Eso es lo que Turing descubrió el día en que se dio cuenta de que la mente humana estaba siendo programada mal. Eso es lo que cambió todo. Eso es lo que aún hoy, décadas después de su muerte, sigue siendo relevante, sigue siendo importante, sigue siendo la verdad más importante que cualquier persona puede aprender, porque al final no se trata de máquinas, no se trata de algoritmos, no se trata de lógica, se trata de ti, se trata de tu mente, se trata de tu potencial, se trata de quién podrías ser si estuvieras programado correctamente. Se trata de quién podrías ser si aprendieras a reprogramarte a ti mismo. Se trata de quién podrías ser si tuvieras el coraje de hacer lo que Turing hizo. El coraje de cuestionar, el coraje de buscar la verdad, el coraje de cambiar. Eso es lo que Turing descubrió. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que espero que entiendas. Porque el mundo necesita personas que piensen como Turing pensaba. El mundo necesita personas que estén dispuestas a reprogramarse a sí mismas. El mundo necesita personas como tú. Descargo de responsabilidad. Este contenido está diseñado con fines educativos y de entretenimiento. Aunque se basa en hechos históricos verificables,
sobre Alan Turing y sus contribuciones a la matemática y la informática, algunas anécdotas y conexiones presentadas son interpretaciones narrativas y no deben considerarse como hechos científicamente comprobados. Se recomienda consultar fuentes académicas para una comprensión más rigurosa de los temas tratados.